en esta noche, en esta charla que va a comenzar en un ratito y por supuesto invitarlos para el próximo jueves. Ya estarán eh, publicadas en las redes de Andina Planner, de Pateando Límites, los links para que ustedes puedan inscribirse para la próxima charla. Dicho todo esto, señor Germán Matar, todo suyo. Muchas gracias. Bueno, Sergio, gracias a vos. Bien decía hace un momento, en primer lugar, agradecerles nuevamente a cada uno y una que está presente en esta sala, la tercera jornada del seminario de Tratado, que es organizado por Dina Plan, de Pan American Silver, arriesgando al básquetbol argentino. Mi nombre es Germán Matar, soy director y Pateando Límites, medio audiovisual que difunde, dibujo el deporte y argentino. En esta jornada, en el día de hoy, la bienvenida a Carlos Cardarelli, es el técnico de la selección femenina de básquetbol en silla de ruedas de Las Lobas. Bienvenido, Carlos, buenas noches, bueno, un placer tenerlo, ¿eh? Hola, buenas noches, Germán, buenas noches a todas y a todos. Y bueno, gracias por la invitación para poderles contar un poco de lo que es el básquet en silla de ruedas, sobre todo el básquet femenino y de Las Lobas. Carlos, con su permiso, a manera de, bueno, de romper un poquito el hielo, entrar a casa en cada uno de sus hogares, vamos a compartir un breve material audiovisual de su equipo, de Las Lobas, de usted como técnico. Así que permítame, vamos a compartir pantalla con ustedes y vamos a proyectar este videito. Los Angeles Lakers. Yeah, I'm counting dollars like they blessings, I'm a fucking nut. I think too much last week, fuck Tanya, nigga, just because. My soul on fire, get me higher than a double blunt. I'm drinking, thinking that it's healthier than rolling up. Who the fuck I'm kidding? Grandma, I just wanna thank you. Cause every time I'm with the family, you remind me love do twice as much as hate do. There's plenty to be thankful for. I just think I won't be happy till I break through. Thought I saw an angel, they hate me for the beast too. I do a Cuban track for fun, they booked a flight to Cuban presidential suite too. I'm sorry if I'm see-through, I'm tired of hiding, tell them niggas. Bueno, a manera simbólica, para presentarlo a Carlos Cardarelli formalmente. Bueno, Carlos, antes de su comienzo, de la apertura, de lo que nos va a contar acerca de cómo se acerca al básquet inicial en su carrera deportiva y cómo llega a Las Lobas, decirle a cada uno y a cada una de ustedes la dinámica de dicho seminario, es que bueno, puedan formular las preguntas a medida que se desarrolle el mismo en el chat. Y aquel, bueno, o aquella que se anima, por supuesto, habilitará el micrófono y le pedimos, luego de formular la pregunta, cerrar el mismo. Decía la dinámica de este seminario, que los primeros minutos concederle tiempo para que Carlos, bueno, pueda contar acerca de esta experiencia al frente del equipo de básquet femenino en silla de ruedas. Luego algunas preguntas que vendrán de mi parte y, por supuesto, el tiempo, decía,
resumiéndolo también en algunos interrogantes, dudas, preguntas que quieran, bueno, formularle a Carlos. Y por último, el cierre estará a cargo de él. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a todos a disfrutar. Carlos, bueno, preguntarle así simplemente cómo llega al básquet adaptado, a las lobas, o mejor dicho, ¿por qué el básquet en silla de ruedas? Bueno, te cuento así a grandes rasgos cómo fue mi inicio. Fue medio extraño, porque en realidad yo estaba estudiando educación física, estaba en segundo año de profesorado, y justo se hizo un curso sobre discapacidad, ampliaba todas las discapacidades, no solamente el básquet en silla de ruedas, y me acerqué a un profe que fue quien en principio me marcó mi carrera como profesor y como entrenador de básquet en silla de ruedas. El recordado profe Marcelo Liac, ¿sí? Mi más respeto, porque fue él el que me acercó, el que me llevó un día al buffet de Ramsay, ¿sí? Donde está el hospital psicofísico al lado para la gente de Capital. Y bueno, me llevó a charlar con gente de un club de básquet en silla de ruedas, y ahí me acerqué, estuvimos charlando, y a partir de ahí se inició un vínculo entre lo que es el deportista y el entrenador o el profesor. Yo nunca, pese a que sabemos que trabajamos con personas con discapacidad, intento no identificarlas o migrarlas con esa visión, sino que intento identificarlas como deportistas, como lo que son, ¿sí? Atletas que practican un deporte y en el caso de las lobas, atletas de alto rendimiento. Obviamente, yo empecé en el año 1990, ¿sí? No saquen lapicera y empiecen con la calculadora, por favor, porque no estoy tan viejo, pero tengo una edad cronológica avanzada. Bueno, pero a partir de 1990 arranco, ¿sí? Iniciándome como todo profe, sin prácticamente tener información, nada, simplemente lo que podía aprender del básquet convencional o lo que se podía traer del básquet convencional y empezar a aplicarlo. Tengamos en cuenta que allá por 1990 lo único que se usaba era un VHS, que era como un cassette de los viejos, bien grande, donde uno ponía y por ahí se enteraba después de 2 o 3 años lo que era el básquet en silla de ruedas. Hoy, con toda la información que hay, obviamente uno ya conoce más lo que es el deporte. Pero bueno, fue a partir de ahí donde comencé. Empecé a trabajar unos años después con Álvaro Castiñera, entrenador de básquet convencional, que dirigía en ese momento Ateneo Popular Versalles. En el 93 nos eligen como entrenadores de la selección. Para mí que recién empezaba, era una cosa muy loca, estar a 3 años de haber empezado a estar en una selección. Bueno, nos permitió ir a un mundial, un olímpico, y bueno, así fue toda mi carrera hasta el 2000, que el club decide cerrar sus puertas. Entonces, como que hay un impasse, y el año siguiente volvemos a resurgir el club hasta el 2011 más o menos, donde ya cierra las puertas. Ahí se nos congeló Carlos. Bueno, puede pasar, ¿no? Ahí estamos. A ver, se nos volvió a congelar la imagen y Carlos. Bueno, vamos a aprovechar, contarles que Carlos está al frente de Sedima. Y después ahí está. Paso a Sedima. Estamos teniendo, Carlos, si nos está escuchando, perdón, tenemos algunos cortecitos en la señal por parte de usted. Si puede retomar nuevamente, aunque, a ver, vamos a volver nuevamente hablando del antiguo cassette. Bueno, se nos congeló. En este tiempo de la tecnología también uno, digamos, trata de relucir muchas cosas, pero seguimos que pueden pasar, sin lugar a dudas. ¿Sí? A ver, ahí sí. No lo escuchamos. A ver, ¿ustedes se escuchan bien? ¿La mayoría lo escuchan a Carlos o soy yo? Bueno, a ver, Carlos, ahora sí, adelante. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, en el 2014, en esa época se concursaba para entrenadores de selección. Bueno,
En 2014 nos toca con profe que también había empezado por el 2008-2009, que empezó a trabajar conmigo también en Cudal y después vino a Sedima. Y ahí arrancamos, ¿sí? Con esta locura de las lobas, que tuvo un comienzo medio vorágino, porque fue una locura. En enero arrancamos con las lobas y en abril tuvimos que ir al primer torneo internacional, al Oso de Sur. Y no solo que era un 5 versus 5, sino que era un 3x3 tantos equipos de selecciones sudamericanas. Y ese 3x3, bueno, es como que nos dio el puntapié inicial para el desarrollo de la selección femenina. Pero fue así fue llegar y armar una selección el mismo día que llegamos. Y preparar un equipo de encima de 3x3, que no es lo mismo un 5 versus 5, para una competencia internacional. Siempre cuento lo mismo y las jugadoras se acuerdan de esta anécdota porque fue la más loca de todas. Siendo precavido, había preguntado cuánta distancia había desde el hotel a la cancha para ir a competir el primer día. Me dijeron que había 1 hora y media más o menos. Resulta que nosotros nos levantamos, 7 de la mañana, desayunamos, 7 y media salimos. ¿Qué pasó? 8 menos cuarto estábamos en la cancha, el partido era a las 10. Creo que nos recibieron los perros y el sereno. Fue muy loco, ese fue nuestro debut. De hecho, nosotros siempre dijimos que nuestro hincha de Camerún era Mariel, que está presente hoy. Era la única hincha argentina en todos los partidos de selección, hasta la final. Después en la final sí nos vinieron a ver varios, pero la hincha incondicional fue Mariel. Desde el principio. Pero esa anécdota siempre, sí, desde el principio. Y esta anécdota quedó porque las jugadoras siempre se acuerdan que nos levantaste temprano para ir a jugar nuestro primer partido. Carlos, bueno, antes... Esto fue un poco. El que está contando un poco el inicio y cuando ya empezó a formar ese equipo que, bueno, que le permitió empezar a descubrir jugadoras, a tener un recorrido como técnico más federal a nivel país hasta hoy, reclutando jugadoras, ¿no? Carlos, antes de ingresar a lo que es en sí el básquet formalmente, en cuanto a su esencia, a lo que es el básquet en silla de rueda, la clasificación, la evaluación de los basquetbolistas, de las basquetbolistas. ¿Qué diferencia se encuentra de lo que marcaba hace un momento, de ese inicio, de ese primer acercamiento que ha tenido con el básquet en silla de ruedas, a lo que es hoy el básquet? ¿Cuáles son esas pequeñas, tanto en general, ¿no? Táctica, estratégicamente, de visualizar al deportista y no a la discapacidad en sí, todos esos rasgos que quiera distinguir, nos gustaría escucharlo. Mira, como principio, creo que antes había mucha más información y poco elemento mecánico en la Argentina. ¿Sí? Poco elemento mecánico me refiero a la silla de ruedas, porque siempre se competía detrás del resto de los países del mundo que eran potencias. Hoy está más o menos equiparado a nivel mecánico, ¿sí? O lo que es el elemento de la silla de ruedas a nivel internacional. Después, lamentablemente, lo bueno que me tocó a mí con respecto a la silla, al inicio, es que los jugadores a todo lo que le decías, te decían que no. Entonces, que vamos a girar para un lado, no se puede, te decían. Pero si es una silla de ruedas, ¿cómo no vas a poder girar? Entonces, eso te obligaba a estudiar y a capacitarte más y a buscar otras situaciones de juego o otras situaciones que pudieran hoy por hoy aplicarse mucho mejor. Obviamente que ha cambiado el juego de lo que fue cuando yo me inicié a lo que soy. Hoy es mucho más técnico, tiene un gran alto porcentaje de gol, a diferencia de lo que era el juego anterior. Sí se juega mucho más, antes se jugaba mucho más al juego interno. Interno significa que el jugador entraba en la zona pintada o en la llave para tener un mejor tiro. Y hoy esas situaciones se ven mucho menos. Pero la dinámica, el hecho del ida y vuelta, del básquet en sí es igual que el convencional, de la época del 90 como el de ahora. Han cambiado algunas reglas, ¿sí?
pero siguen siendo en su esencia las mismas. Y creo que no hay gran diferencia. Sí, hoy por hoy, lo que tiene el deporte adaptado, o el básquet en silla de rueda, es que tiene, algunos jugadores son subvencionados, y antes era todo a pulmón. Creo que muchas veces se compara, sí, yo creo que se tiene que comparar, pero se compara que antes se jugaba por la camiseta y hoy se juega por la plata. En realidad eso es un crecimiento que hubo, el jugador es rentado, ¿sí? De hecho hay muchos que van a Europa a jugar porque son mejores rentados, y Argentina ha tenido un crecimiento en eso. Seguro. El primer jugador en irse a Europa fue Fabián Castilla en el año 2000 y hasta ahora sigue jugando allá. Después se fue Adolfo Verdún, quien fue el que le dio el segundo puntapié al básquet adaptado para el crecimiento. De hecho, hoy hay 9 jugadores. Diría que hay más, porque hay algunos jugadores que fueron antes y por ahí no se acuerdan. Pero le han hecho hacer un crecimiento a la selección masculina. Y con respecto a la femenina, el hecho de haber participado a nivel internacional, ¿sí?, en mundiales y en olímpicos, le permitió tener una mayor visibilidad, y eso ha hecho que ahora 3 jugadoras de la selección viajen a jugar a Europa. Esta es la gran diferencia. ¿Sí? Carlos, y ya que estamos tocando esto de la competencia en sí, de mejorar el básquet a través de sus intérpretes, de los jugadores, teniendo ese roce internacional, muchos de ellos, en el caso de los hombres, jugando en Europa, en algunos casos femeninos también, yendo a jugar a Europa, ¿lo ves muy lejano en el tiempo o más cercano que puedan, de alguna manera, las chicas empezar a jugar en la liga canadiense de Norteamérica? Digo, a manera también de foguearse, dado que son también potencias, ¿no? Y sí, de hecho fueron chicos de la selección un mes, pero obviamente una estructura, una dinámica distinta en Estados Unidos. Allá tenés que, es como toda universidad, la universidad que tiene el deporte, sí, el básquet en silla de rueda tiene como deporte su juego, y a lo que sería la NBA o la NCAA silla. Claro. La diferencia es que hay nuevas grandes, tiene Argentina, empieza a tener una gran liga. ¿Sí? Yo para mí tiene una liga. De hecho, a nivel sudamericano creo que es de las mejores. No tiene una liga femenina. Las chicas todavía compiten en los equipos de varones. Entonces, ¿y qué hace falta, Carlos, para empezar digamos, a modificar eso, apuntando siempre al crecimiento, ¿no? Y mira, para mí se está trabajando, de hecho nosotros nos pusimos como objetivo en el 2014 esto, cambiar o invertir la pirámide de formación de jugadoras, porque veníamos con una pirámide muy chata abajo y muy amplia arriba, ¿sí?, con respecto a la edad, que teníamos una pirámide invertida, ya que la punta era de jugadoras jóvenes muy pocas y gran cantidad de jugadoras con mayor edad en la liga, que tendría que ser al revés. Bueno, la idea es un momento que haga una liga por lo menos de 3x3 femenina. ¿Para qué? Para empezar a darle mayor rodaje. De hecho, la federación hace 3 años aproximadamente, no me quiero equivocar, 3 o 4, permitió que la selección femenina participe en la liga local como selección. Sí. Entonces, arrancamos en lo que sería el torneo de ascenso y hoy estamos como selección dando ahí vueltas por lo que es el TNA. Como aspiración como entrenador uno aspira a llegar a la Liga Nacional, pero como objetivo la selección tiene que buscar la mayor cantidad de competencia con los varones, ¿sí?, mayor juego para poder crecer. De hecho, esto hizo que la selección creciera como selección y nos permitiera poder llegar a donde llegamos. Sin este rodaje, Argentina no hubiese llegado a donde llegó, ¿sí? Y hablo de competencias importantes, mundial y Juegos Olímpicos.
Después a lo otro, convengamos que Argentina a nivel sudamericano está entre los mejores y a nivel panamericano hoy está entre los 4 primeros, así que no hay gran diferencia. Le recordamos, Carlos, que bueno, a la Argentina, selección femenina de básquetbol en silla de ruedas, ha tenido las participaciones más recientes del Panamericano de Lima, obteniendo el 4.º lugar. Estuvimos ahí, Carlos, de poder ir a Tokio, pero una destacada actuación de las chicas. Y bueno, en los Juegos Paralímpicos se ubicó en el 9.º lugar. Para meternos de lleno a la cancha, Carlos, en lo que es en sí el básquet, bueno, mejor que usted que nos cuente, ¿no? Un poco esto, seguramente muchos de ustedes que están acá saben, tienen cierta aproximación al básquet adaptado en silla de ruedas, quizás otros y otras no. Está bueno, Carlos, que lo pueda contar usted el tema de la clasificación, porque también eso es una dinámica que está eso, ¿no? Cómo evaluar a los basquetbolistas, quienes juegan al básquetbol en silla de ruedas, tienen alguna discapacidad física motriz, y para jugar al básquet en silla de ruedas, bueno, deben ser evaluados, clasificados, de acuerdo al grado de discapacidad, si se quiere, eh, y hay un puntaje, depende, decía, del grado de discapacidad. Hemos tenido, ahí retomamos nuevamente con Carlos. Decía Carlos, Sí, perdón. si nos puede contar cómo es esto de que también, bueno, corre en paralelo, tanto en hombres como en mujeres, el tema de la clasificación, de evaluar a los deportistas de acuerdo a su grado de funcionalidad en el juego. En cuanto al puntaje, decía, sabemos que el básquet adaptado tiene similares características al básquet convencional: 12 jugadores, jugadoras, 5 entran al campo de juego, 7 suplentes, después las dimensiones de la cancha en cuanto a aro y a los puntos en el sexto vale lo mismo. Carlos, bueno, ¿cómo es el tema de evaluar la clasificación? En este caso a usted le toca jugadoras de básquetbol en silla de ruedas. Mira, con respecto a la clasificación funcional, obviamente uno la tiene en cuenta al momento de elegir, porque tenés que elegir el puntaje ideal para la cancha. Pero en realidad nosotros nos basamos en la elección del jugador. Y como te decía antes, nosotros elegimos jugadores y no discapacidades. Y al momento de elegir, elegimos lo que mejor tenemos, ¿sí? De hecho, Argentina creo que es uno de los pocos países del mundo que viaja con tantas categorías bajas. Categorías bajas son para nosotros las categorías 1, 1,5. Y en realidad todos los países viajan con 1 y hasta con 2 como máximo. Nosotros viajamos con 4. Y la diferencia está en que las categorías 1 y 1,5 tienen un gran nivel. De hecho, las 3 jugadoras que se van ahora a Europa son categoría 1, ¿sí? Eso es lo que marca el nivel del jugador. Nosotros llevamos, como siempre decimos, preferimos jugar con 12 puntos o con 11,5, pero tener un buen equipo en cancha. Carlos, permítame, sí. Hacemos una pausa ahí breve para decirle a la gente, quizá para nosotros es una novedad, para quienes estamos dentro del deporte adaptado y paralímpico, cuando Carlos hace referencia al 1, 2, hace hincapié al grado de funcionalidad, es decir, cuanto más alta, digamos, más alta es la discapacidad, ¿sí? La puntuación es menor. Entonces, en el caso, por decirlo, tomarlo como ejemplo a Gustavo Villafañe, en el caso de los hombres, un basquetbolista que tiene ambas amputaciones, o sea, amputaciones de los 2 miembros inferiores y de una mano, o sea, juega al básquet con una mano, con esa mano juega y mueve la silla, es todo un ejemplo dentro de la cancha de juego, a eso me refiero. Gustavo es uno, ¿es así? Gustavo es 1. Y una aclaración, perdón, Bien. con respecto a esto, Argentina es el único país del mundo que cuenta con 3 triple amputados. Gustavo fue el ejemplo, creo, de muchos deportistas. De hecho, él empezó a los 8 años, llegando a ser un deportista que estaba haciendo natación, y él dijo que nunca iba a viajar a un Juego Olímpico con otro deporte que no fuera el básquet. Hasta ese grado de
locura tiene Gustavo. Pero es un gran deportista, de hecho fue elegido el mejor 1 del mundo y fue el que le dio pie a que Argentina fuera el único país, como dije recién, que tuviera 3 triple amputados. Existe una categoría juvenil, triple amputado, sí, este ya es congénito, el varón, y una nena triple amputada, que también fue por accidente, similar al de Gustavo, pero sí, en esto tiene que ver el tema funcional. A mayor lesión, como decís vos, ¿sí? Una paraplejía, una persona que está en silla de ruedas, oscila entre el 1, 1,5, 2, 2,5. Por ahí una persona que puede llegar a caminar o tiene mayor, o algún control de tren superior, de inferior, perdón, es 3, 3,5. Los amputados ya son 4 y 4,5. Bueno, con todo eso hay que hacer una matemática y juntar 5 jugadoras, o jugadores en realidad también, que sumen 14 puntos. Bueno, Argentina femenino, todos los partidos que puedan ver, van a ver eso, que Argentina no juega con 14 puntos, sino que siempre juega con menos. Y tiene que ver con esto. Carlos, rescato algo que... Sí. Perdón, disculpe, complete. Estamos con algunas interferencias, decime, por eso, complete. Sí, que Argentina, ¿sí? Si se fijan en el video, jugaba nada más que con 2 jugadoras altas y el resto jugaba hasta con 3. Pero, ¿qué marcaba la selección, la diferencia? La jugadora número 11 que llevaba la pelota. Una jugadora con un talento como base, ¿sí? De aquello, yo diría que es mucho mejor que muchos de los jugadores varones que he visto en mi larga carrera, ¿sí? Tiene mucha habilidad, mucha inteligencia para jugar. Creo que también esto se lo dio el haber hecho deporte convencional de conjunto. Ella jugaba al fútbol cuando era chica, entonces quizás eso le permitió tener una mayor visión de juego. Pero bueno, claro. Por eso también Argentina, por eso hablo siempre de los puntajes. En realidad, perdón, no hablo del puntaje de la jugadora. Está bien la aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre un equipo de iniciación y un equipo de alta competencia? Digo, porque quiera o no, uno, llegado el momento de la puntuación, para que no sea incompatible, puedan estar los 14 puntos en el campo, en la cancha, ¿cómo hacer? ¿Desde dónde lo encara usted respecto a esto, no? Tengo un equipo de iniciación y un equipo de alta competencia. ¿Dónde hago hincapié? Nuevamente le reitero, obviamente no, me imagino en las capacidades, ¿no? En cuanto a las habilidades, destreza, pero de los estrategos iguales entre un equipo que inicia y uno de alta competencia. Mira, nosotros empezamos ahora con muchas jugadoras juveniles. De hecho, no hay, para que tengan una idea, el básquet de iniciación en silla de ruedas no existe. Sí hay escuelitas deportivas que tienen algunos clubes, pero no quiere decir que haya una competencia de iniciación en el básquet en silla de ruedas. Claro. ¿Sí? Están nada más que las 3 ligas y dentro de las 3 ligas se conjuga el que está iniciándose con uno que ha jugado. La selección lo que hace, ¿sí? Es dividir la selección mayor de una juvenil y ahí donde va la diferencia. La juvenil está trabajando en conceptos, aparte de los fundamentos básicos del deporte, en un solo concepto que es la defensa individual. Cuando, a diferencia del resto, se trabaja por... Bien, ahí se trabó nuevamente. Sí, ahí lo recuperamos. Nuevamente, Carlos. Mientras se mejora la señal de Carlos, le decimos que pueden ir formulando las preguntas, pero también dejando su nombre y apellido en el chat a modo de registrar la presencia de ustedes para que después se le emita el certificado presencial. Ahí estamos, Carlos, lo escuchamos. ¿Sí? A ver si tenemos suerte. ¿Se escucha? Sí. A ver. ¿Se escucha? Sí. Hola. Arranquemos. ¿Ahí sí? Bien. Bueno, pido disculpas por el internet. A diferencia de lo que es la selección mayor de lo que es la juvenil, ¿sí?
quizás en la juvenil hacemos mucho más hincapié en la que es la parte de fundamentos y en el juego individual, ¿sí? En las defensas individuales, en el ataque individual, para crear un mayor desarrollo o una inteligencia personal de cada jugador. Ya en la selección mayor se trabajan mayores conceptos, por ahí no se le, aunque se trabaja, ¿sí? Algunos fundamentos, pero no, por ahí se trabaja en menor cantidad que el resto, ¿sí? Porque uno tiene que trabajar en temas conceptuales o en temas de sistemas que permitan llegar a ganar un partido. No es un solo mes, ¿sí? Apenas empezamos en enero, una vez al mes. Y si en marzo, hasta que nos dimos cuenta con el otro entrenador que así no podíamos crecer. Entonces, a partir de abril se duplicó la cantidad de concentración. Obviamente, esto entrando en la semana de forma individual. Bueno, se decidió entrenar 2 veces por mes con la selección, lo que permitió que las jugadoras afianzaran más sus conceptos. ¿Sí? Entonces, a partir de esos 3 meses de prueba que tuvimos de inicio, acordate que también después salíamos a lo de sur, bueno, a partir de ahí se inició a entrenar 2 veces al mes. Pero bueno, ahora es una concentración mensual y una bimestral de U21. Carlos, la gente ya está formulando su pregunta, le hago la última o 2 últimas. Una tiene que ver con, bueno, con el entrenamiento ya. Cuéntenos un entrenamiento habitual de las lobas, o si quiere hacer un breve recorrido, cómo fue modificando desde que armó un equipo de alta competencia hasta la fecha. ¿Cómo es entrenar a las lobas? ¿Cómo es un entrenamiento de Carlos Cardarelli? Y empieza, por lo general, son entrenamientos, se lleva un plan de trabajo hecho por los kinesiólogos y por el cuerpo técnico, obviamente, dependiendo de la cercanía del torneo, se trabaja, ¿sí? Distintas situaciones. Y después lo que te decía, nosotros habíamos empezado una vez por mes, comprobamos que no nos daba resultado, que no crecíamos con eso, y a partir de ahí fueron 2 concentraciones bimestrales, ya sea en Buenos Aires o en distintas provincias del país. Bien. Generalmente son 3 días de entrenamiento, ¿sí? Full time. Arrancamos, primero habíamos hecho viernes a la tarde, ahora intentamos que sea doble turno por la lejanía que hay. Entonces, directamente llegamos el jueves a la noche, entrenamos doble turno el viernes, doble turno el sábado y un turno a la mañana el domingo para que pueda ir a su hogar los días lunes. Recordemos que es una selección muy federal porque hay jugadoras del sur, de Tucumán, de Santiago, de Misiones, de Entre Ríos, de Corrientes. Entonces, al de Córdoba, se entrena al principio, venía del torneo, más la parte física o de fundamentos y después algunas prácticas, y si el torneo es más cercano, toda la parte física se trabaja el día sábado y después todo lo que tiene que ver con los distintos horarios de entrenamiento, la parte táctica. Bueno, esto es un poco en líneas generales cómo se trabaja. Tengan en cuenta que, vuelvo a repetir, son deportistas de alto rendimiento y como tales se tienen que entrenar. Entonces, sí o sí, los van a ver que tienen su trabajo de pesas, trabajan todos los tipos de fuerzas, ¿sí? Velocidad, potencia, ¿sí? Todo, ¿sí? Fuerza explosiva, trabajan todo lo que tenga que ver con los movimientos de silla, ¿sí? Todo se trabaja, en realidad se trabaja todo. Carlos, la pregunta que le hace la gente, empezamos a recorrer, en el caso de Alex Mayorga, le dice, ¿bajo qué parámetros evalúan el rendimiento y empiezan a avanzar en el nivel del deporte? Mira, a ver, es complejo evaluar a partir de qué parámetro lo tomás. Y voy a dar una explicación concreta.
el básquet en silla de ruedas tiene una diferencia de lo que es el básquet convencional. Nosotros podemos llegar a recibir una deportista, como nos tocó en la última etapa, que tuviera 24 años de edad, siempre con una discapacidad, nació con una malformación congénita, le faltaban parte de los dedos y la pierna. La tomo como referencia porque fue una chica que nació con esa discapacidad y recién a los 24 años conoció el deporte. En 2 años hizo tanta implosión deportiva, ¿sí? Se desarrolló tanto que llegó a la selección mayor. Entonces, ¿a dónde uno puede llegar a medir el parámetro? Y a veces es muy difícil. Las chicas más chicas, sí, se empieza a ver, si empiezan a desarrollarse, si empiezan a comprender el juego, si empiezan a tener alguna lectura, se pasan algunas a la selección mayor, se empiezan a entrenar. Puede haber un parámetro para analizar y para ver. Pero te das cuenta que son muy pocas y que el resto de las deportistas que se acercan al deporte, ¿sí? En 2 años o 3 máximo hay que desarrollarlas y formarlas como deportistas, ¿sí? Hablando siempre de jugadoras que tienen más de 25 años, ¿sí? Esto pasa en todos los niveles del deporte adaptado, por lo menos en el básquet en silla, que llega una chica con una lesión medular, con 22 años, 23, y hay que formarla rápido, porque ya no puede pasar por las juveniles, para formarla para una selección mayor. Entonces, ¿dónde se mide el parámetro? Por ahí, en la evolución que tuvo en ese momento, ¿sí? Si puede llegar a entender situaciones de juego, puede llegar a tener una lectura mejor que otra, ahí puede llegar a haber pero es muy difícil tomar como para que sean jugadoras de hecho. Bien. Carlos, la pregunta que le hacen a continuación tiene que ver con el contexto, ¿no? Lo social. Perdón. Más de entrenamiento. Bien, lo último no se escuchó bien. A ver si lo tenemos, Carlos. Ahí. Bueno, una lástima que tengamos esa dificultad. Nuevamente Carlos seguramente se va a conectar otra vez. Ahí está Carlos. Lo último, la última frase. Perdón. No, repetí, ¿no me decía de los costos o de qué me decías? Perdón. No, la pregunta a continuación, la que le formula a continuación, hace referencia a lo social, ¿no? A lo que venimos hablando de la primera jornada con los diferentes protagonistas, en el caso de Ariel Chalo Brito en la primera jornada, la segunda Florencia Romero, la paratleta doble medallista en Lima, que tiene que ver con lo social, digo, la mirada que todavía cuesta en gran parte de borrar de a poco esas barreras imaginarias, ¿no?, que tiene la sociedad en su conjunto acerca de la discapacidad. En gran parte los medios, al menos un medio más independiente, tratamos de romper con esos estereotipos. Creo que acá recae la pregunta que le hacen, dice, hace algunas semanas, dice Emilce Moragues, una colega periodista hizo referencia a la dificultad tanto de las mujeres como de las personas con discapacidad para llegar a tener reconocimiento en el deporte. Y usted, Carlos, hizo hincapié en que netamente se trata de deportistas. ¿Cómo sienten eso las personas en el ámbito del deporte adaptado? ¿Existe esa dificultad extra en cuanto a género y disciplina? Qué buena pregunta. A ver, con respecto al deporte, convengamos que estamos jugando o participando en un deporte donde son en su mayoría hombres, entonces por ahí sí es muy difícil, pese a que las dejan jugar, sí es muy difícil este acercamiento o esta igualdad de género. Entonces, muchos lo toman por el lado de la fuerza. De hecho, lo bueno de esta rivalidad hombre-mujer fortaleció en forma indirecta a la selección femenina, porque todos los equipos de varones no quieren perder contra el equipo de la selección femenina. ¿Por qué? Porque son mujeres. Entonces, creo que este estigma del hombre y la mujer un poco ha cambiado el estereotipo pero todavía sigue existiendo. ¿Sí? No quieren perder contra las chicas, es obvio, y de hecho a veces hay alguna murra de más
que no corresponde. Ahora, con respecto a lo social, se hace difícil en algunas cosas y en otras se hace mucho más fácil. En las cosas difíciles, por ejemplo, es en el traslado de la jugadora hacia los lugares de entrenamiento. Pero esto que pasa, me parece que en líneas generales, y acá no importa el género, si es masculino o femenino, importa la discapacidad. Porque cuando ven a un deportista en silla de ruedas y que se quiere trasladar en un micro, por más que esté vestido con la camiseta argentina, que haya ido al Mundial, al Olímpico y haya sido el mejor jugador del mundo, va a tener las mismas dificultades que uno que se haya iniciado en el deporte. El hecho de ver una silla de ruedas provoca grandes problemas a la hora de trasladar. Me ha tocado a mí viajar con jugadores y que no nos querían subir porque llevamos 2 sillas de ruedas además. Y hay que explicarle que hay deportistas que lamentablemente tienen que moverse en silla propia porque no pueden caminar. Entonces, eso como que provoca una disociación entre una persona y la otra. Y provoca un malestar. Ahí es un gran problema a nivel social que creo que tiene que ver con las culturas. ¿Sí? Y esto creo que es a nivel cultural, pero no solo de Argentina, sino que me parece que es a nivel de Sudamérica. ¿Sí? Falta mucho en el crecimiento de entender que las personas con discapacidad son iguales a otras. A mí me tocó estar en un torneo, perdón, si te lo aclaro porque es para que... Sí, vale. Estábamos en un torneo, habíamos salido a recorrer la ciudad, estábamos por subir un micro, el micro baja una rampa, sube toda la gente convencional y nos deja a nosotros a lo último. Nosotros éramos de afuera, éramos extranjeros. El chofer del micro en inglés no le dijo cosas lindas a todo lo que estaba, y había una mujer con un bebé, los hizo bajar a todos, los hizo subir primero a las personas en silla de ruedas y con discapacidad motriz, porque tenían la prioridad. ¿Sí? Y después tenía que subir la gente. Pero primero tenía que subir la mujer con el bebé, después de que subieran las personas con discapacidad. Entonces tiene que ver más con una cosa cultural, más que con una idiosincrasia social. ¿Sí? Y tiene que haber una cultura de aceptar a la persona con discapacidad por lo que es y no por lo que lleva, ¿sí? Por lo que conlleva. Carlos, el básquet en silla de ruedas, bueno, en el caso del rugby en silla de ruedas, quizás con una estética mucho más rústica, más violenta, si se quiere, ¿no? Por la dinámica del juego en el básquet, quizás en menor escala, pero tiende a llevar un mensaje que derriba la estigmatización, justamente lo que estamos tocando, ¿no? Derribar lo que es la estigmatización en cuanto a lo que la sociedad, bueno, tiene como imaginación todavía lo que es la discapacidad en sí. Y en el caso de los hombres, un poco usted lo hacía alusión y tomo esto, ya seguimos con la pregunta de cada uno de ustedes. Digo, el básquet en silla de ruedas, de alguna manera, viene a rehabilitar lo que se denomina la heteromasculinidad, ¿no? Es el hombre, digamos, el viril, el líder, el musculoso. Digo, algo de esto en el básquet femenino, ¿en qué medida, bueno, está atravesado justamente por la masculinidad hegemónica? En más, menos, en mucho, a sus comienzos, hasta la fecha, ¿cómo lo ve usted? No, yo creo que ha cambiado un poco, ¿sí? Pero se sigue notando que existe esto, ¿sí? Lo que yo te decía anteriormente. Existe, querramos o no, existe el que el hombre no acepta esto de que la mujer pueda hacer algo mejor que él. ¿Eso lo ve en todos los planos a nivel internacional, en las altas competencias, en la potencia, digo, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, también sucede en el básquet femenino? Lo que pasa que si comparamos Europa con lo que es América, son dos mundos totalmente distintos. Creo que sí, que todavía existe también en Europa también, porque hay solamente 2 o 3 potencias que tienen esto y que también tienen a la mujer ahí estigmatizada y que solamente la tienen para cuando la necesitan. Explicado es cuando necesitan como categoría, la usan. Y si no, está ahí en el banco sentada o por ahí ni siquiera la hacen entrenar porque no es necesario, porque solamente la tienen para una cuestión de puntaje. Bueno,
un poco creo que la selección femenina en Argentina ha cambiado eso. Creo que también por el crecimiento de las mismas jugadoras y por esto del tema de no hacerse avasallar por el otro. Entonces, hoy han equiparado a nivel local y de hecho por ahí hasta juegan en los equipos de varones algunas, por esto del carácter, ¿sí? Decir, no, a mí no me lleva por delante. De hecho han confrontado con los varones y como selección hemos confrontado, ¿sí? Hasta el momento de decir, bueno, hasta acá, pero también llega un momento donde hay que poner un límite porque si no, la realidad es que comparado fuerza con fuerza a nivel muscular pueden llegar a lastimarlo. Entonces a veces tenés que pelearte con un juez por alguna situación de juego que sobrepasa los límites. Exactamente. Bueno, creo que ha cambiado, ¿sí? Desde que nosotros empezamos en 2014, ahora ha cambiado. Y sobre todo porque era de no aceptarlas y de tenerlas ahí a hoy, poder reconocerlas y hacerlas jugar un poco más. Le pregunta a Cami Martínez en relación a su rol de hombre, digamos en cuanto a su figura de hombre al frente de un seleccionado femenino de básquet en silla de ruedas, ¿qué fue lo que más le costó a usted entrenar con las jugadoras y por qué? Bueno, convengamos que cuando nos tocó empezar era muy difícil todo, ¿sí? Porque como que había quizás alguna falta de fundamento, alguna falta conceptual de sistemas. Entonces, hoy por hoy, en realidad, en un momento se trabajó todo, era un trabajo lineal y todo era repetitivo, ¿sí? Entonces, siempre repetir, y hoy creo que se le da un poco más de libertad. De hecho, creo que este año de pandemia a nosotros nos sirvió de mucho. Hemos logrado que las jugadoras tuvieran una mejor lectura de juego, y de hecho el último Zoom lo usamos, que las jugadoras pasaran a ser nuestras entrenadoras y nos dijeran cómo deberíamos defender y atacar a un equipo. Entonces, eso nos ha hecho crecer, ¿sí? Como selección. Obviamente, el hecho de la repetición es lo que más tiempo nos llevó y que lamentablemente a veces uno termina pecando en eso. Uno intenta, nos estamos dando cuenta que el hecho de haber repetido o hacer tanto conceptual un movimiento hace que la jugadora se estanque en una situación. Y ahora la idea es cambiar todo eso y volver a reiniciarse y darle mayor libertad de acción al juego. Pero tiene que ver con una falta de conceptos. Sí. Perdón, le pregunta, justamente dijo pandemia usted, ¿cuántas veces deberían entrenar en este contexto? ¿Trabajan la parte física? La pregunta le formula Jessica Gómez. Sí, desde que inició la pandemia, las chicas tuvieron, este es el tercer plan de trabajo que llevan, ¿sí? Cada plan fue cambiado cada 2 meses o 3, eso depende de la preparadora física, como lo va viendo. Nosotros no hacemos un seguimiento físico, sino que lo hace la preparadora física, y lo que hacemos es juntarnos, o nos juntamos en realidad, lo hacíamos lunes y viernes, después nos quedamos con los viernes nada más, con la selección mayor, y con la sub-21 martes y jueves. Esto desde que inició la pandemia, porque también tenemos que seguir un seguimiento y un crecimiento de las jugadoras. Que de hecho lo que acabo de notar, ¿sí? Que las jugadoras tomaran el rol de entrenador y nos pudieran explicar a nosotros como jugadores cómo harían para defender o atacar una situación. Nos pasamos un poquito, quizá un poquito bastante del tiempo, hemos excedido, pero me dicen desde la organización que vamos bien, que bueno, agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes que está atenta a, bueno, a la ponencia de Carlos Cardarelli. Vamos, bueno, a seguir diciéndole a Carlos que hay varias preguntas, entre ellas dice, ¿está en los planes el venir a buscar talentos deportivos a Cuyo? Mira, si hay algo que esta selección hizo es recorrer gran parte del país. Y voy a dar mi explicación. La selección previo a Río no contaba con el apoyo oficial, ¿sí? De la federación, pero lamentablemente la federación no contaba con el dinero para poder hacer 2 concentraciones mensuales. Entonces lo que hacía la selección era viajar a una provincia, ¿sí? Hacer una charla
sobre básquet de silla de ruedas, como un intercambio de lo que era el alojamiento, la comida y permitirnos concentrar durante 3 días. Lo loco de todo esto que se hizo hasta el año pasado se sigue haciendo, y la idea es seguir haciéndolo el año que viene, fue que previo a Río nosotros hicimos más kilómetros que viajar a la Copa del Mundo en Alemania. Porque viajamos, para que tengan una idea, hicimos, no me quiero equivocar el orden, pero fue Tucumán, Entre Ríos, Salta, viajamos al sur, y del sur creo que fuimos a Río Negro, me parece, y del sur viajamos a Corrientes o Entre Ríos, y después fuimos a Misiones. Entonces, en menos de 5 meses o 6 meses, recorrimos casi todo el país para poder mejorar el entrenamiento de la selección. Ahora, como contraproducente a esto, cuando llegamos a la última semana, esto siempre lo cuento porque me parece que fue, la verdad, fue una falta de respeto hacia una selección. Cuando nos tocó concentrarnos en el cenar, el primer día nos pusieron una alfombra para que no mancháramos el piso, no rompiéramos el piso. Obviamente, tras una discusión y una larga charla, al día siguiente sacaron la alfombra. Para que tengan una idea, es como que Messi mañana vaya a jugar el Mundial y lo manden a hacer un picado en el medio de la arena mojada. Claro. Bueno, Claro. esto es más o menos lo que le pasó a la selección previo a un Paralímpico. Pero bueno, ante eso, nosotros sacamos como conclusión de que las jugadoras, si podían hacer eso que estaban haciendo, estaban muy comprometidas con lo que era no solo el torneo, que era de gran importancia, sino con la selección. Y que no importaba si nosotros por ahí las mandábamos a salir en velocidad y chocar contra la pared y volver, porque estaban tan comprometidas con eso y con la esencia de la selección que iban a hacerlo. De ahí son las lobas. La pregunta que viene a continuación, bueno, es un poco, ¿no?, a grandes rasgos lo que estamos hablando en cuanto a las adecuaciones, a romper el paradigma en la sociedad. En base a lo que dice usted, le pregunta a Estefanía Valiente, ¿considera que a Argentina le falta mucho para romper con este paradigma? Como te decía antes, creo que tiene que ver con la cultura. Argentina, la selección femenina, como les dije, recorrió muchos lugares por el país y obviamente se ha encontrado con lugares totalmente adaptados, como no. Pero los lugares esos donde nosotros llegamos, nos encontramos con la buena voluntad de la gente. Nosotros fuimos a Tucumán una vez a entrenar y nos encontramos en una cancha que no estaba adaptada y que los gimnasios tampoco estaban adaptados, pero el presidente del club, que recién tomaba era el director ese año, se comprometió el año siguiente a modificar todo lo que era el estadio para hacerlo adaptado. Al año siguiente me tocó ir a jugar con un club, ¿sí?, de capital. Perdón, Carlos, cuando Sí. dice adaptado, ¿hace hincapié solamente a la cancha o desde el acceso, los No. baños? Acceso, utilizar baños, las tribunas? vestuario, todo. Ahí te puedo decir que faltaba todo. Pero y a partir de ahí, al año siguiente tenía modificado todo. Hasta baños adaptados tenía. Entonces, creo que depende de obviamente que cada uno pone su mejor voluntad, pero también la tiene encima. Creo que una de las grandes dificultades es que cuando se construye algo, no se pregunta a una persona con discapacidad. Las paredes no con los estadios, con los hoteles, pasa con la construcción de rampas. Uno va a una universidad y se puede encontrar con una rampa que parece la montaña rusa en vez de una rampa. Entonces, creo que hay que consultar a las personas que saben. Y por más que una persona con discapacidad no tenga el estudio de un arquitecto, pero te puede decir, mirá, si vos pones un descanso acá, podés girar para el otro lado y hacer otro descanso, creo que podés hacerlo, ¿sí? Sentido común.
hay gente que quiere cambiarlo esto, y hay gente que está predispuesta a cambiarlo. Como también hay gente, ¿sí?, que cuando uno se acerca a un restaurante, a un bar, y le dice, somos 23 personas para comer. Bárbaro, te arman una mesa, te prenden vela, cuando ven la silla de ruedas, te sacan todo, completo te ponen. Qué bárbaro. Y hay otros lugares donde no, donde te atienden como si fueras un rey. Entonces, hay de todo, ¿sí? En la vida hay de todo. Hay gente que va a aceptar la discapacidad y hay gente que no. Nosotros tenemos que volcarnos a apuesta a la discapacidad y a aquel que quiera modificar. Y lamentablemente, como yo dije hace muchos años atrás, primero te dar a la persona con discapacidad al lugar y después rogar porque ese lugar se adapte a la persona con discapacidad. Porque si no, esa persona nunca va a salir de su entorno, ¿sí? Hace muchos años, pero muchos, no digo los años porque se van a seguir sacando cuentas, pero me tocó trabajar en un hospital donde la salida del hospital eran todas baldosas rotas. ¿Y qué hacíamos? Dejábamos que la persona con discapacidad no pudiera salir del hospital o le enseñábamos a andar sobre las baldosas rotas. Lamentablemente no es lo ideal, pero bueno, es la vida y hay que esperar que hoy cambie. Antes no había rampas y hoy hay prácticamente rampas en todo el país. Entonces, hay que tener, sí, paciencia y hay que esperar que, bueno, pero como todos los hay una concordancia. Intentar primero hacer entender a las personas que no entienden de discapacidad cuáles son las cosas para mejorar y cuáles son las cosas para corregir. Muchos nos van a escuchar, aunque parezca que no, muchos nos van a escuchar. Seguro, esa es la apuesta de quienes estamos acá, de uno como periodista, como comunicador, tratar de modificar actitudes en lo cotidiano. Carlos, vamos ingresando a recta final. Pregunta, antes de una pregunta, Emilce Moragues le dice, soy mujer con discapacidad y es buenísimo escuchar cómo hay personas en el masivo que luchan en el cambio de paradigma. Mientras que hay otra pregunta, dice Carlos, usted como entrenador, ¿ve positivo el proyecto de BAI, básquet adaptado inclusivo, presentado a la CAP para el desarrollo del básquet en nuestro país? Ahí lo tenemos, Carlos, no lo escuchamos ahora, no sé si le formulo nuevamente la pregunta. Ahí me escuchó, le hicieron una pregunta no voy a en hablar referencia... porque las personas que lo pueden... Ahí no se escucha, Carlos. La pregunta, le reitero, tiene que ver, y les contamos a cada uno de ustedes, que hace poco se dio el visto bueno a un proyecto en la CAP sobre el básquet adaptado inclusivo, que se trata sobre, bueno, el básquet adaptado en silla de ruedas, el básquet silencioso, el básquet... ¿Se escucha ahora? Sí, Carlos le contaba que, ahí lo escuchamos. Cuéntenos qué es esto del proyecto Walter Garrone, bueno, que tiene que ver con el básquet adaptado inclusivo, ¿no? Ahí lo escuchamos, Carlos. A ver ahora. Un gran proyecto, ¿sí? Pero en realidad esta pregunta ¿se escucha? Ahora sí, a ver. Hola. Hola. Adelante. Sí, perdón. Mira, lo del BAI, Sí. lo vamos a dejar para el jueves, ¿sí? Que son las personas que lo saben y que lo conocieron. Pero para mí Sí. es un gran proyecto a futuro. Perfecto. Bueno, vamos cerrando y este momento clave para escucharlo en estos últimos minutos a Carlos en un cierre, en un análisis que quiera hacer acerca de lo que, bueno, significa hasta el día de hoy estar al frente de un seleccionado
femenino de básquetbol en silla de ruedas, con esta descripción que nos hacía desde la apertura hasta este momento, Carlos, ¿no? Con anécdotas, con miradas, con proyecciones, sobre todas las cosas, tratando de que el rendimiento deportivo en cancha de sus dirigidas, cada vez sea superlativo, ¿no? En el día a día. ¿Algo más que quiera destacar, Carlos, que quiera cerrar? Por último, en estos minutos que tenemos de lo que ha sido hasta acá la tercera jornada con usted como ponente de esta hermosa charla. Bueno, mira, al principio agradecer a las Lobas, ¿sí? Por todo lo que hicieron, ¿sí? Hubo mucho sacrificio en esto, el hecho de trasladarse, el hecho de concentrar, el hecho de ir a lugares no aptos, lugares aptos. Eso tiene que ver con la creencia del jugador sobre un staff y el respeto que tienen. Entonces, creo que el respeto, la solidaridad entre ellas, ¿sí? El tener una idea de equipo, ¿sí? El estar siempre juntas. Por eso el hecho de las Lobas es por esto, por ser una manada que no cualquiera puede llevársela por delante. Creo que todos, ¿sí? Las Lobas para mí fueron un gran cambio a nivel personal, porque yo siempre dirigí varones y el hecho de dirigir mujeres por ahí podía llegar, pero me hizo ver desde otro punto de vista, ¿sí? Lo que es el deporte, aprender, obviamente, uno siempre tiene que aprender de todo lo que hace y sobre todo siempre tiene que estar aprendiendo. Creo que la confianza que ellos nos brindan a nosotros es única. Y yo siempre lo comparo. Yo dirigí 2 clubes en mi vida, no dirigí más, ¿sí? Dirigí Cudal, casi 10 años, 15, dirigí Sedima y obviamente la selección. Pero la selección me llevó a comparar haber dirigido mis primeros años de club, ¿sí? A esas sensaciones, el hecho de estar representando a un país como en un torneo internacional de magnitud y de no magnitud, poder representar al país en un sudamericano, en cualquier copa, es lo máximo para un deportista. Y llegar a eso creo que fue agradecerle a ella porque nos llevaron también ahí, bueno, un poco todo eso, ¿sí? Y déjame cerrar con esto, ¿Sí? Que yo siempre digo lo mismo. Involucrar a los profes de educación física en todo esto que tiene que ver con la discapacidad es fundamental. Creo que estos son los puntapiés iniciales para decirle a los profes que de una vez por todas tomemos confianza al momento que tengamos un chico con discapacidad en los colegios. Que le demos una clase como si fuera una persona convencional. Obviamente tenemos que tener cuidado, sí, porque se nos puede golpear, y sí, pero también el que camina se puede caer y se puede golpear. Entonces, no tengamos el miedo. El miedo lo pone el adulto. Los chicos no tienen miedo. Entonces, intentemos dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Y dentro de las posibilidades que nos permiten los colegios, incorporar al chico con discapacidad a la actividad física. ¿Sí? Así que esto creo que para mí es clave porque eso le va a dar mucho futuro, no solo al básquet en silla de ruedas o al básquet sobre silla de ruedas, sino a todos los deportes adaptados del país. Carlos, muchísimas gracias. La verdad que hemos escuchado muy atento cada tramo de la experiencia de usted, la que nos narraba. Agradecerles a cada uno de los presentes por las preguntas formuladas. La verdad, muy enriquecedor. Casi, sí, me atrevo a decir, 1 hora y minutos en la que hemos vivido todos juntos y todas juntas, escuchando al entrenador de la selección argentina de básquet femenino en silla de rueda. Por último, Carlos, y con esto lo despedimos, su aspiración de acá en más, su máximo sueño como técnico de la selección argentina de las Lobas. Bueno, primero pedir disculpas por el tema del corte de internet, ¿sí? Fue un caos, y agradecer a todos por la presencia. Y como aspiraciones generales, la idea es poder llegar a clasificar nuevamente a un torneo internacional de gran magnitud, ya sea un mundial o Juego Olímpico, pero como le dije a las chicas, no me quiero morir sin ganarle a Brasil. Hay algo que
no me pasaba, y era perder con Brasil. Y no me voy a morir hasta que cuando le ganemos a Brasil, ahí me muero o me traen de vuelta en andas, le dije. Así que bueno, pero esos son los objetivos en líneas generales, ¿sí? En realidad, y principalmente, a modo de chiste, lo otro es que la selección siga creciendo y que cada vez haya más mujeres en el deporte, que se reconozca más, que haya más visibilidad, y que en algún futuro, que ojalá no sea, o que sea en realidad inmediato, haya una liga femenina de básquet en silla de ruedas. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable por su tiempo. No, gracias a ustedes y bueno, desde ya otra vez pedir disculpas por los cortes. Por y favor. Gracias por tenerme tanta paciencia, porque hay que escuchar a una persona una hora. No, muy gentil, y destacamos cada uno de los aportes en su trayectoria como técnico de la selección femenina de básquetbol en silla de ruedas. Antes de despedirnos, le contamos a la gente que este jueves 12 de noviembre se viene Walter Garrone y Diego Brazale, directores nacionales de la CAP de básquet adaptado e inclusivo. Bueno, ha sido muy grato compartir con ustedes este momento. Gracias por la presencia de cada uno y una de ustedes. El jueves a la misma hora, 20:30, nos reencontramos, decía, para vivir la cuarta jornada del seminario de deporte adaptado organizado por Andina Planner con el auspicio de Pan American Silver Argentina en colaboración con Pateando Límites. Sergio, ¿algo más para agregar? No, simplemente repasar todo lo que han dicho, ¿no? Y en realidad lo que han escrito ustedes ahí. Muchas gracias, un placer. Mis felicitaciones de todo el staff de Para Taekwondo y Taekwondo Sordos de la Federación de Taekwondo Bonaerense. Gisela Almaraz, gracias por la charla, muy buena, dice Agustín. Camila Martínez, gracias por todo, hermosas palabras. La verdad que muchísimos mensajes para Carlos. Gracias, Carlos, y gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Como decía Germán, en un rato nada más, todos los comentarios que quieran hacerlo pueden hacerlo en las redes de Andina Planner, que ahí ya van a estar en unos minutos nada más. Está Fernando Llarena trabajando en eso, el link para que puedan inscribirse para el jueves, ¿no? A esta hora estaremos otra vez hablando de básquetbol. Es la semana del básquet. ¿Por qué será, no? ¿Te pusiste a pensar, Germán? ¿Por qué será? Bueno, el básquet es uno de los deportes más simbólicos, representativos de Argentina desde el comienzo de los Juegos Paralímpicos. Así que me imagino que tiene mucho que ver con eso, desde lo inicio, sí, digo bien, allá en 1968, porque el básquet paralímpico recién ingresó en Tel Aviv, ¿sí? Allí hizo su intervención paralímpica, no en Roma. Bueno, con varios representantes. Saludos desde Ushuaia. Aparte hay 2 fanáticos en el staff que son de básquet, así que, ¿no? Todos los fundamentos están bárbaros, los fanáticos son de básquet, es así. Chicos, muchas gracias por quedarse hasta esta hora, la verdad que la pasamos muy bien, aprendemos muchísimo y los esperamos el próximo jueves, Germán. De mi parte, y no es porque sea una cuestión y palabras hechas, felicitaciones, la verdad, una vez más por la manera en que llevas las entrevistas. Es un tema que no es fácil, vos lo manejás muy bien y lo bueno es que lo podés contar muy bien, que es muy importante eso para nosotros que estamos de este lado. Así que, estimado, a descansar. Bueno, agradecerles a ustedes, Andina Planner, a Pan American Silver Argentina, por confiar en nosotros, y a ustedes, a cada una de ustedes, cada uno de ustedes que se hicieron presente en el seminario, que hagan correr la voz. Que acá estamos con la cuarta semana que se acerca, se avecina el día jueves. Son 7 en total, estamos hasta fines de noviembre y por supuesto a través de ellos, conociendo mucho más, Sergio, porque desde el lugar de uno como comunicador puede contarlo hasta cierto punto, desde la vivencia, experiencia, haberle hecho en algún momento una o que otra nota, pero qué importante es que ellos lo puedan contar en primera persona, entrenadores, profesores, jugadoras y jugadores. Muchísimas gracias nuevamente acá a todos. Nos reencontramos entonces el